Me llamo Mariela. Tengo ya 43 años, vivo ahora en Valencia, y sigo siendo viuda desde hace casi 5 años. A veces siento que este mar Mediterráneo me ha visto más llorar que cualquier persona viva. Mi primer esposo fue Daniel. Nos casamos cuando yo tenía casi 38, ya grande como dicen. Vivimos juntos solo 3 años y cuando falleció, el silencio dentro del piso que compartíamos era tan profundo, que mis pasos sonaban como golpes. No tengo padres. No tengo hermanos. Me quedé sola. Y en soledad una mujer aprende rápido a distinguir quién se acerca por afecto y quién se acerca por conveniencia. Después del funeral empezaron a llegar propuestas. Hombres que sabían que yo tenía un pequeño ático propio en Ruzafa. Algunos venían con sonrisa amable, pero se les notaba la mirada recorriendo las paredes, evaluando el valor del inmueble. Yo los veía y dentro de mí una alarma se encendía. No, decía. Y cerraba la puerta. Hasta que apareció Luis. 50 años. Viudo también. Con dinero real, no aparentado. Y con algo que me desconcertó, una calma masculina, como si nada lo pudiera alterar. Nos conocimos en una cafetería en la plaza del ayuntamiento. Él pidió cortado. Yo, té verde con limón. Llevaba ese día un vestido midi color vino entallado con cuello alto, sí, siempre me gustó cubrir la piel, pero que se marque la silueta. Zapatos negros con tacón medio y pendientes pequeños de oro. A él le gustó mi estilo. Yo lo noté. Durante 3 meses nos vimos mucho. Caminábamos por el casco histórico, entrábamos a mercados, hablábamos de arte, de arquitectura. Yo sentía que por fin alguien me escuchaba. Él decía que amaba mi prudencia, mi elegancia para vestir, la forma en que yo sostenía el bolso cerca de mi cuerpo. Me lo dijo con una vocecita irónica. Tú tienes un toque fetichista, Mariela. Te gusta sentir control. Me sonrojé. No supe qué responder. Pero me gustó que él lo notara. Un día, sin muchas palabras, me propuso matrimonio. Y yo pensé. Quizá esta vez será diferente. Acepté. Nos casamos rápido, sin fiesta. Él me llevó a vivir a una casa grande cerca del Oceanographic. Se veía el agua desde la ventana del dormitorio. Yo sentía que mi vida volvía a empezar. Pero la luna de miel duró muy poco. Luis era amable, educado, responsable. Pero había algo extraño, no mostraba ninguna iniciativa afectiva conmigo. Yo esperaba señales, una mirada más profunda, un abrazo largo. Pero todo era frío. Una noche, mientras yo arreglaba mi cabello frente al espejo con un camisón elegante color marfil, corto pero cerrado al cuello, él entró, me miró de arriba a abajo y dijo algo que me congeló por dentro. ¿Y tu primer esposo, te trataba bien? Desde esa noche empezó a hablar demasiado del pasado. Demasiado. Como si quisiera comparar. Como si necesitara medir. Y yo ahí, parada frente a él con mis medias altas opacas y mis zapatos cerrados, sintiéndome vista, pero no deseada. Era la primera fisura. Los primeros días yo intenté ignorar ese frío entre nosotros. Me decía a mí misma, quizá es el estrés, quizá necesita tiempo. Pero el silencio se hacía cada vez más pesado. Y entonces Luis un día entró a la cocina con cara de preocupación real. Se apoyó en la mesa y me dijo: Mariela, ¿te importa si por unos días se queda mi hijo aquí? Yo no sabía que él tenía un hijo tan grande, Álvaro, 20 años, estudiante de último año en la Universidad Politécnica de Valencia. Su rostro cambió al pronunciar el nombre de su hijo, como si ahí sí hubiera calor, ahí sí hubiera afecto. Me sorprendió. ¿Por qué? Pregunté. Resultó que el dueño del piso donde vivía Álvaro decidió no venderlo, y lo necesitaba para su propio hijo. Álvaro tenía que salir inmediatamente. No tenía dónde ir.
Yo estaba tan cansada de sentirme invisible en mi propio matrimonio, que le dije. Por supuesto, tráelo. Esta es su casa también. Álvaro llegó 3 días después. Al abrir la puerta lo primero que vi fue su cuerpo atlético, no musculoso de gimnasio, sino el tipo de físico de alguien que vive en bicicleta, que camina, que tiene 20 años y energía sin fin. Tenía el pelo castaño oscuro, piel tostada por el sol, ojos verdes y una sonrisa que parecía pequeña al principio, pero cuando se relajaba, se convertía en una sonrisa amplia, luminosa. Y él me miró como si yo no fuera la esposa de su padre, sino persona de verdad. Yo llevaba esa tarde un vestido crema hasta la rodilla, con manga francesa y tacones beige. Collar fino con piedra negra. No era para impresionarlo, era mi estilo habitual. Yo siempre creí que una mujer tiene que vestirse para ella misma. Él se quedó mirándome un poco más de lo habitual. Encantado, Mariela, me dijo y su voz era suave, educada, pero firme. Yo sentí dentro una chispa que no entendí, o no quise entender. Los días siguientes fueron extraños. Luis se iba temprano, volvía tarde. Y cuando estaba pegado al móvil o al portátil. Yo prácticamente no existía para él. En cambio, Álvaro me hablaba. Me preguntaba cosas sencillas que hacía años nadie me preguntaba. ¿Dormiste bien? ¿Qué perfume usas? Ese color te favorece. Yo no sabía si lo hacía a propósito o era así con todo el mundo. Pero su forma de mirarme era distinta. Había un día que yo estaba regando las plantas del balcón. Vestido largo color mostaza, ajustado a la cintura. Álvaro salió con una taza de café y se apoyó en la barandilla. Y sin mirarme directamente dijo: Mi padre no te merece. Sentí un pinchazo en el pecho. No digas eso, Álvaro, respondí casi susurrando. ¿Es tu padre? Sí, dijo él, respirando hondo. Por eso lo digo. Hubo silencio. Él bajó la voz aún más. Yo sí te miro como mereces. No hubo contacto físico. No hubo palabras explícitas. Pero en ese preciso segundo, algo invisible entre los dos se activó. Algo que no debería haberse activado jamás. Con el pasar de las semanas, algo se volvió evidente. En esa casa yo hablaba más con Álvaro que con mi propio esposo. Luis estaba siempre ocupado, siempre estresado, siempre mañana vemos. Y la distancia ya no era un simple vacío, era casi un muro. Un viernes por la tarde Luis dijo que tenía reunión fuera de la ciudad. Yo estaba en la sala, arreglando cojines, preparando té. Llevaba un vestido negro sencillo pero entallado con medias opacas y zapatillas de casa color vino. Álvaro entró de repente al salón. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Claro, respondí, intentando mantener una voz neutral. Se sentó a mi lado pero dejando una distancia justa, educada. Encendimos la tele, pero ninguno miraba realmente la pantalla. Había una tensión, como si ambos supiéramos que estábamos al borde de una conversación peligrosa. Él habló primero. Mariela, yo sé que no debería decirte esto. Pero cada día veo más cómo te consume la tristeza. Yo respiré hondo. Me tembló un poco la mano, sujetando la taza. ¿Qué crees que debería hacer?, pregunté. Él inclinó la cabeza, observándome despacio. Su mirada bajó a mis manos, al anillo de matrimonio, a mis uñas pintadas en color nude. Dejar de esperar algo de quien no siente lo mismo, dijo. Sus palabras fueron como una llave que abrió todo lo que yo llevaba guardado. Me atreví a decir algo que nunca pensé decir en voz alta. Tu padre no me busca. No me toca. No pregunta cómo estoy. Y siento que estoy desapareciendo. Hubo silencio. Álvaro respiró profundamente. Lo sé, susurró.
Se nota en tus ojos. Yo cerré los míos un momento queriendo contener lágrimas. Sentí sin buscarlo que una de mis medias se había deslizado un poco. Intenté ajustarla discretamente pensando que él no se daría cuenta. Pero sí se dio cuenta. Y ahí apareció algo que en Latinoamérica llaman el juego de las miradas prohibidas. Él se levantó pero no para acercarse. Para traerme una manta ligera. No quiero que pases frío, dijo. Y me la puso sobre las piernas sin tocarme directamente. Ese gesto tan pequeño fue más íntimo que cualquier toque real. Pasaron 5 minutos sin que ninguno dijera nada. Y él soltó una frase que fue el inicio real de la caída. Si necesitas hablar, yo estoy aquí. Para escucharte. Sin juzgarte. Yo asentí. Gracias. Y en mi mente ya había pasado la línea. No tocándonos. No con palabras obscenas. No con nada visible. Pero emocionalmente ya habíamos cruzado un límite. Un límite del que nadie regresa igual. Después de aquella tarde, algo cambió irreversiblemente. Álvaro y yo comenzamos a hablar cada vez más en privado. No de temas superficiales, sino de cosas profundas. De miedos, de vacíos, de lo que significa sentirse ignorado por alguien que debería cuidarte. Yo sabía que lo que estaba pasando ya no era amistad. Era una atracción silenciosa, disfrazada de confidencias. Luis, mientras tanto, parecía cada vez más ausente. Se iba temprano, volvía tarde y cuando estaba presente estaba como apagado. Ni una conversación. Ni una palabra dulce. Ni una mirada. Y yo, sin quererlo, empecé a esperar la hora en que Álvaro volvía de la universidad. Hubo un día que todo se volvió más evidente. Era tarde, casi medianoche. Luis había dicho que dormiría en casa de un amigo porque tenían trabajo hasta la mañana siguiente. Yo estaba sentada en la terraza, mirando las luces de Valencia. Vestía una bata larga color champán, cerrada, pero con caída suave. Escuché la puerta. Álvaro había llegado. No puedes dormir, dijo él sin preguntar. Yo asentí. Estoy cansada de sentirme sola, Álvaro, susurré. Él me miró con una seriedad que no había visto antes. No estás sola, Mariela. Mis dedos jugaron con el borde de la manga, como si esa pequeña fricción de tela en la piel fuese mi única forma de canalizar la tensión. Él se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros se volvió más intenso que cualquier palabra. Yo levanté la vista, y por primera vez nuestra mirada no se desvió. Había fuego. El tipo de fuego que da miedo porque ya no puedes apagarlo. Entonces él hizo algo mínimo, casi inocente. Tienes frío en las manos, dijo, y colocó suavemente su taza caliente cerca de mis dedos. Ni siquiera tocó mi piel. Pero el calor de la taza, la proximidad de él, la forma en que me estaba observando, todo eso fue más fuerte que cualquier contacto físico. Yo respiré profundo. Álvaro, esto no está bien, dije, pero mi voz tembló. Él respondió con una verdad que yo no quería escuchar. Lo que no está bien es que vivas como fantasma en tu propia vida. Esas palabras me atravesaron. Y sin pensarlo dije. Tal vez dejé de sentir culpa, porque dejé de sentir que soy de alguien. Álvaro bajó la mirada. Y con voz baja dijo. Entonces empieza a ser de ti misma. Fue una frase peligrosa. Una frase que abrió la puerta a lo inevitable. Nunca nos tocamos esa noche. No hubo acercamientos indebidos. Pero emocionalmente, ese fue el momento donde los dos dejamos de luchar. Donde aceptamos que algo entre nosotros ya existía. Y ese algo, ya era demasiado fuerte. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre un hilo fino. Álvaro y yo hablábamos cada noche siempre en voz baja, siempre cuidando no cruzar la línea física,
porque sabíamos que una sola acción concreta lo cambiaría todo para siempre. Pero emocionalmente la línea ya estaba rota hace tiempo. Luis empezó a sospechar que algo estaba raro, pero no por celos, sino por la forma en que yo había cambiado. Yo ya no le pedía atención. No reclamaba nada. Y eso, en lugar de acercarlo, lo hacía aún más distante. Una tarde, después de regresar del supermercado, comencé a sentirme mareada. Las luces del salón se volvieron borrosas. Me senté en la mesa intentando respirar. Álvaro entró justo en ese momento. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Creo que me bajó la presión, mentí. Él me llevó agua. Me observaba con angustia. Me odié por mentirle. Porque yo ya sabía lo que estaba pasando. Mi cuerpo estaba cambiando. Y mi corazón sabía perfectamente cuál era la causa emocional de ese cambio. No era estrés. No era ansiedad. Era algo más grande. Algo irreversible. Esa noche, cuando Luis volvió, yo ya estaba en la cama fingiendo dormir. Pero escuché cómo discutía por teléfono con alguien. Escuché su voz alterada por primera vez en meses. Sí, mañana, necesito hablar contigo sobre el piso y sobre Mariela. Sentí que mi pecho se cerraba. Luis pensaba en vender el ático que era mío antes del matrimonio. Y yo, ya no tenía fuerzas para pelear con él. A la mañana siguiente Álvaro tocó suavemente la puerta de mi habitación. Mariela, ¿puedo pasar? Sí. Él entró con esa mezcla de inseguridad y decisión que solo tienen las personas que están a punto de decir algo importante. Tú no estás bien, dijo. Y sé que estás ocultando algo. Mi corazón se aceleró. Mi respiración se cortó. No podía seguir fingiendo. Álvaro, dije muy despacio, yo creo que debo ir al médico. Sus ojos se abrieron. ¿Estás? No terminó la frase. Porque no hacía falta. Yo asentí sin palabras. Y en ese gesto silencioso él entendió todo. Entendió la magnitud. Entendió el peligro. Entendió el futuro. Álvaro retrocedió un paso, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirarlo. Mariela, ¿y mi padre? No supe responder. Porque ya no existía una respuesta que no destruyera a alguien. El capítulo terminó así. Yo de pie frente al espejo de mi habitación. Mi mano sobre mi vientre. Mi propio reflejo mirándome como si fuera otra mujer. Una mujer que ya no podía retroceder. Una mujer que tenía que decidir entre dos caminos. Y ambos caminos eran tragedia. Y en ese silencio absoluto, se escuchó la llave de Luis en la puerta de entrada.